¿Qué tal estás? Bienvenido y bienvenida a Bolsa y Trading, tu comunidad de inversión. Yo soy José Luis y hoy os quiero hablar de cuál va a ser, no estadísticamente, sino matemáticamente, cuál va a ser el probable mínimo de Bitcoin en este mercado bajista, en este ciclo que Bitcoin ha hecho durante los últimos años, durante los últimos 4 ciclos. Sabéis que está siguiendo ciclos de 3 años alcistas y 1 año bajista, ¿vale? Son ciclos de 4 años. Entonces dicen que el ciclo está roto, que ya se rompió cuando digamos, las instituciones empezaron a invertir en Bitcoin, como los grandes bancos empezaron a ofrecer Bitcoin, o como la empresa de Michael Saylor, MicroStrategy o Strategy, no para de comprar Bitcoin. Entonces yo creo que los ciclos, como ha demostrado el precio, no se han terminado. Hemos seguido teniendo 3 años alcistas y 1 año bajista. Entonces ahora mismo, desde octubre del 2025, desde el 6 de octubre, que fue el máximo de ciclo, hemos caído un poquito más de un 50%, un 52% aproximadamente. Pero en otros ciclos hemos llegado a caer, en el anterior estuvimos cayendo hasta un 77%. Cada ciclo las caídas van siendo menores, al igual que las subidas. Entonces he estado viendo que a nivel matemático cada 4 años baja aproximadamente la caída unos 7 puntos porcentuales y sube bastante menos también. Entonces vamos a ver cómo con la herramienta de Fibonacci, tanto el retroceso de Fibonacci para saber el mínimo de este ciclo comparado con el ciclo anterior, vamos a ver cómo está bastante ajustado matemáticamente, y cómo con la herramienta de extensión de Fibonacci en gráfico semanal vamos a ver cómo Bitcoin también en este ciclo ha llegado a un nivel muy concreto que nos puede dar una pista de hasta dónde va a llegar el próximo ciclo. Así que os comparto pantalla y vamos a ver hasta dónde puede caer Bitcoin este mismo año. Perfecto, pues creo que ya puedes ver mi pantalla. Entonces simplemente recordarte los últimos vídeos que estuvimos grabando en el canal de Bolsa y Trading. El anterior vídeo estuvimos hablando de cómo utilizar Fibonacci en TradingView. Ya sabéis, las extensiones de Fibonacci para saber hasta dónde puede llegar una tendencia y los retrocesos de Fibonacci. El primer, digamos, vídeo del tutorial que estoy haciendo del curso de TradingView, pues hablaba un poquito de los indicadores y las herramientas que puedes utilizar desde cero en TradingView. Y en el anterior estuvimos hablando de cómo invertir en fondos indexados con Indexa Capital. Lo recomiendo porque incluye un descuento para las comisiones. Entonces, vamos a compartir mi aplicación de TradingView y, como os comentaba, hoy vamos a ver un poquito la historia de Bitcoin, cuál ha sido los ciclos de subida y bajada, los bull markets y los bear markets de Bitcoin, cómo empezó en el 5 de octubre del 2009, y como vemos que la curva de crecimiento pues va disminuyendo. Vemos cómo vamos a ver si podemos poner la gráfica desde el principio. Vemos cómo el bull market o los mercados alcistas, cuando Bitcoin nació, pues eran verdaderamente espectaculares. Aquí vemos cómo el activo, desde que empezó, subió 5 millones %, que no hubiera comprado prácticamente a $1 Bitcoin. Entonces, bueno, lo que os quiero comentar es que el crecimiento de Bitcoin pues va disminuyendo. Vemos como las flechitas rojas van perdiendo inclinación, el grado ya es menor de subida. Entonces, al igual que las subidas son menores, también las caídas son menores. Vemos que en el primer mercado bajista el activo bajó un 93%, que esto fue en el año 2011. El segundo mercado alcista, el activo subió desde el mínimo
hasta el máximo un 56.000%. Por favor, ¿por qué no estábamos ahí? Ninguno. ¿Por qué no compramos Bitcoin a $2? Pero ya bajó prácticamente casi 10 puntos menos porcentuales, entonces ya vemos que se quedó en un 86, prácticamente un 87%. El siguiente ciclo alcista, desde el mínimo hasta el máximo, subió un 12.000%, que no está nada mal, desde los $175 hasta prácticamente los 21.000, como veis aquí a la derecha. Y cayó un 84%, entonces estamos hablando de un 93, un menos 86, un menos 84, el siguiente ciclo alcista, vemos que Bitcoin se va haciendo mayor, subió un 2000% solo el pobrecito, también que lo hubiera pillado a $3.000 y hubiera subido hasta 65.000 o 68.000, perdón. $68.997, y la bajada ya fue de un 77%, entonces vemos como prácticamente 3 y 4, 7 pierde 7 puntos porcentuales cada año, y en el último, que es en el que estamos ahora, pues tenemos que intentar estimar cuál va a ser el mínimo si quitamos más o menos 7 puntos porcentuales a la caída. Entonces actualmente vemos que llevamos una caída desde el máximo de octubre del año pasado, el 6 de octubre del 2025, que subió a $126.230, pues si ponemos a día de hoy ha bajado un 50% prácticamente, o en el mínimo bajó un 53%, a ver, sí, un 53% en esta mecha de aquí. Vamos a hacer un poquito más de zoom para que lo veáis mejor. ¿Vale? Ha bajado un 53%, entonces si seguimos un poco el histórico de caídas, si le quitamos prácticamente 7 puntos y cae hasta un 70%, pues desde máximos hasta un 70%, pues el precio caería hasta los $37.000, como veis en la parte derecha. Yo aquí pues bueno, he puesto una zona de mayor probabilidad entre menos 65% desde máximos históricos, all time highs, que serían unos $44.100 en el mínimo del bear market, del mercado bajista de Bitcoin de este año. Yo calculo que puede ser o este verano en agosto o en octubre, septiembre-octubre, más o menos de este año, y un menos 70% desde máximos, que serían $37.800 por Bitcoin. Eso ha sido más o menos el histórico. Entonces, vamos a ayudarnos no solo por los porcentajes, vamos a dejar esto en menos 65 por aquí. Vamos a ayudarnos también de Fibonacci, de la extensión de Fibonacci, para saber hasta dónde ha corregido y hasta dónde ha extendido la tendencia en años anteriores. Entonces vemos que si cogemos el retroceso de Fibonacci, ponemos el mínimo anterior hasta el máximo de ciclo, que fueron 68.997, vamos a ajustarlo aquí, 68.897 creo que hemos dicho. Simplemente recordarte que puedes acceder de manera gratuita apretando este botón a mi comunidad de inversión llamada Bolsa y Trading en la plataforma School. En el vídeo de YouTube podrás encontrar el enlace a la plataforma, a la comunidad, y simplemente aquí podrás ver diferentes ideas que voy publicando día a día, semana a semana, para ofrecerte las mejores ideas de inversión. Aquí tienes una formación completa gratuita con 54 módulos divididos en diferentes niveles, del básico al avanzado, para que aprendas poco a poco, leyendo tranquilamente desde casa, desde el análisis técnico a automatización, estrategias de trading, trading con opciones. Y aquí tienes un botón de recursos donde puedes descargar de manera gratuita la calculadora de opciones que hemos utilizado en algún vídeo, la calculadora de interés compuesto y diferentes ideas que voy aportando día a día. Así que nada, te espero en la comunidad. ¿Vale? Vemos que el precio corrigió de máximos
hasta prácticamente el 50%, que es esta parte de aquí, desde máximos, corrigió prácticamente hasta el 50% del retroceso de Fibonacci, que es esos 14.675, pues el precio se quedó en 15.479, prácticamente retrocedió un 50% de la subida. Entonces, vale, pues esto nos da una pista de lo que puede hacer, a ver si puedo borrar esto, aquí. Esto nos da una pista del retroceso que puede tener ahora Bitcoin desde sus mínimos del ciclo anterior hasta los máximos actuales. Entonces vamos a lanzar Fibonacci desde el mínimo del 21 de noviembre del 2022 hasta el 6 de octubre. Son 126.230. 126.230. Y si vemos aquí que, vamos a eliminar esto, Bitcoin corrigiera hasta casi el 50% de la subida desde mínimos, pues llegaría hasta los 44.200. Vemos que eso coincide con el 65%, pero aquí no hay nada exacto, entonces, bueno, podemos ver que entre un 65 y un 70% el precio más o menos se va a mover por esta zona de aquí, el 50% de la corrección. No hay nada exacto, pero bueno, para que tengamos una idea de que todavía a Bitcoin le queda bastante caída, porque ni siquiera se ha apoyado en el primer nivel de Fibonacci de retroceso de un 38%, ni siquiera ha caído a ese nivel de Fibonacci de la subida total, desde mínimos. ¿Vale? Entonces, en eso me he basado en el retroceso. Y luego, para saber hasta dónde puedo subir, también vamos a utilizar la extensión de Fibonacci en el ciclo anterior. Entonces cogemos la herramienta de la extensión de Fibonacci, que como recordaréis, pues la tenéis aquí en el tercer recuadro de la barra de herramientas de la parte izquierda, tenemos la extensión de Fibonacci. La ponemos, vamos a hacer zoom para que se vea un poquito mejor, en el mínimo de ciclo y la llevamos al máximo de ciclo y otra vez al mínimo. Entonces, si extendemos esos 15.479, vemos que, ostras, aplica la magia. El máximo de Bitcoin de este ciclo, que fue este puntito de aquí, esta vela de aquí, perdón, llegó exactamente al valor de Fibonacci de 1,618, que es la relación áurea que hablamos el otro día en el vídeo de Fibonacci. Entonces vemos que no es casualidad que el precio se apoya a los niveles de Fibonacci, en este caso en 1, en 1,3 y el máximo fue el 1,618, que nos da una pista de hasta dónde puede llegar Bitcoin en el próximo ciclo. Entonces vamos a lanzar la extensión de Fibonacci, vamos a borrar aquí, asumiendo que Bitcoin puede caer un 65%, entonces desde los mínimos de ciclo anterior hasta máximos de este ciclo y pasando por que cayera un 65% más o menos, yo lo he puesto a mitad de este rectángulo que tengo aquí, pues vemos que el target, vamos a borrar esto de momento, luego lo recuperamos, vemos que el target de Bitcoin para el próximo ciclo, que en teoría debería terminar en el año 2029, porque recordar que Bitcoin tiene un año bajista, ¿vale? En el anterior ciclo, por ejemplo, fue el máximo en noviembre del 2021 y el mínimo en noviembre del 2022. Justo tuvo un año bajista y de diciembre del 2018 hasta noviembre de 2021 tiene 3 años exactamente alcistas.
al igual que aquí, al igual el mínimo fue noviembre de 2022 hasta octubre del 2025, 22, 23, 24, 25, 3 años alcista, va a tener hasta octubre seguramente, a ver, hasta octubre, abajo vemos, hasta octubre, vamos a poner una línea, perdonar, vamos a poner una línea hasta octubre, más o menos, justo el 5 de octubre, donde se cumpliría un año de el bear market o el mercado bajista de Bitcoin, y a partir de aquí, pues vemos que si lanzamos la extensión de Fibonacci, como hemos hecho desde este mínimo hasta este máximo, asumiendo que cae un 65, un 70% en esta zona de mayor probabilidad, pues el activo puede hacer 1000 cosas, pero en principio subiría hasta esta zona de aquí, entre 150.000 y 219.000 dólares. Si repite el máximo de este año, ha subido hasta la parte de 1,618, que serían 219.000 dólares, pero si llega como mínimo al 1,3, pues serían 184.000 dólares. Así que nada, ya tenéis una estimación del bear market, hasta dónde va a llegar. Es posible que no llegue hasta ahí, esto nadie lo sabe, absolutamente nadie. Es posible que limpie esta mecha de los 49.000 dólares que hizo en agosto del 2024, pero considero que la caída puede ser mucho mayor desde máximos, porque, bueno, puede caer un 61%, que no estaría mal, por lo que yo recomiendo que si estáis interesados en comprar Bitcoin, pues desde los 52 en adelante, en esta zona de probabilidad, pues empezaría a comprar Bitcoin. Perfecto, y lo que os comentaba del multiplicador, entonces vemos como en el gráfico los mercados alcistas han sido exponenciales, pero vemos que las flechas rojas nos indican que hay una pequeña disminución del mercado alcista, es decir, el porcentaje de subida pues va disminuyendo a lo largo del tiempo cuando el activo se va haciendo, se va haciendo mayor, porque no es lo mismo tener una capitalización de mercado pequeñita que ser un activo ya con 2 trillions, 2 billions de dólares, 2 trillones americanos, y pues cada vez tiene más capital y es más difícil mover el activo. Entonces, lo que os decía, hay una reducción de los múltiplos. Entonces se lo he preguntado a Claude y él ha calculado los máximos históricos por ciclo. Entonces aquí los multiplicadores entre máximos de los últimos 4 ciclos han sido, pues se ha multiplicado por 37 el valor de cada Bitcoin, el siguiente prácticamente se divide entre 2, se ha multiplicado por 16, aquí se ha dividido ya por 4, o por 5, 5 por 3, 15, se ha dividido por 5 prácticamente, se multiplicó en el ciclo del 2017 a 2021 por 3,45 y del 2021 al 2025 por 1,83. Quiere decir que la reducción del multiplicador sigue en una progresión bastante consistente. Cada ciclo el retorno se divide aproximadamente entre 2. Entonces, según el siguiente ciclo de 2025 a 2029, el multiplicador esperado será de por 1,4 a 1,6, que es el máximo estimado de 176.000 y 200.000. Entonces, por eso, 176K, que sería esta línea de aquí, aproximadamente 200.000, pues estaría aproximadamente muy cerca de ese 1,3 y ese 1,618 de la extensión de Fibonacci. Pues nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Has visto cómo no he utilizado la bola de cristal, simplemente he utilizado las herramientas de Fibonacci
que a nivel matemático, comparándola con otros años, con otros mercados bajistas y alcistas, nos han ayudado a aproximarnos al próximo precio de la caída en este mercado bajista de Bitcoin de este 2026 y cómo también tenemos una estimación aproximada de hasta dónde puede llegar el precio en el próximo mercado alcista. Así que nada más, muchas gracias por estar hasta el final, un saludo a todos y a todas, hasta luego, adiós.